Hola, somos Martí y Marc y os vamos a hablar de los paralelismos que hay entre Matrix y el pequeño Buda. Morfeo define Matrix como una prisión para nuestra mente, y esta prisión en el budismo es el samsara, que es la reencarnación de los seres. La idea budista del samsara dice que este mundo es una proyección de los sentidos que formulamos a través de nuestros deseos. Morfeo le explica esta misma idea a Neo diferentes veces. La misión de ambos, Neo y Siddhartha, es liberarse de este sufrimiento despertando y saliendo del samsara o la prisión, respectivamente. Una vez ellos se hayan liberado, su misión es poder liberar al resto de la humanidad de la esclavitud a la que están sometidos. El padre de Siddhartha era el rey de un reino, por lo cual tenía mucha fuerza económica y quería lo mejor para su hijo. No quería que él supiera lo que era el dolor, el sufrimiento, el envejecimiento, las enfermedades, etc. Y para ocultárselo, Siddhartha estaba siempre en uno de sus 3 palacios donde no había ningún tipo de sufrimiento. Su padre creó un mundo perfecto que Siddhartha creía que era el único que había. Pero no era cierto, su palacio no era un mundo real, y al igual que Matrix, la gente que vive en ella piensa que están viviendo en un mundo real porque no saben que su mundo no es nada más que una simulación de ordenador. En la película de Matrix, una vez Neo ha conocido a Morfeo, le llevan a un lugar donde tendrá que escoger una pastilla, la azul o la roja. Si tomas la pastilla azul, final de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que querías creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Finalmente, Neo escoge el camino de la verdad, así que despertará. En el pequeño Buda, una vez Siddhartha ha despertado de la realidad ficticia en la que vivía, debe tomar la decisión de continuar con su familia y el mundo falso, o abandonarlo todo para ir con los ascetas, y por lo tanto llegar a la iluminación. Obviamente, con mucha curiosidad, escoge la segunda opción. Siddhartha y Neo son los escogidos por una profecía con el mismo destino: salvar al mundo del sufrimiento y la mentira en la que están viviendo. Cuando Siddhartha es presentado al pueblo como hijo del rey, un señor viejo se emociona al verlo. Dice que cuando sea mayor se va a cumplir una profecía y él es el escogido. Lo mismo pasa en la película de Matrix, donde Neo es informado de que es el elegido y para que haya un elegido debe cumplirse una profecía. En la película de Matrix, al principio, aparece un mensaje en el ordenador de Neo que le dice: «Despierta, Neo». El mensaje se refiere a abandonar el mundo terrenal que se considera un sueño. El budismo tiene las mismas creencias, y al igual que Neo, Siddhartha cuando sale de la ciudad se despierta y percibe la realidad de una forma distinta. Se da cuenta que no está viviendo en lo que creía que era la realidad, y decide buscar la salida, la iluminación. El mensaje que le aparece en el ordenador también le dice que siga al conejo blanco. Es una referencia a Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, donde Alicia, al seguir al conejo blanco y meterse en la madriguera, entra en un mundo surrealista que lo podríamos relacionar con Neo y Siddhartha, que salen de la realidad que conocían para despertar en otro mundo que es surrealista en relación al que conocían. El ascetismo se basa en renunciar completamente a los placeres terrenales, incluyendo una alimentación normal, vivienda, ropa, higiene, para poder concentrarse en el mundo espiritual y poder llegar a trascender. Siddhartha, durante su primera época en busca de la iluminación, practicó el ascetismo extremo y no logró encontrar lo que buscaba. Durante esa época tuvo 5 discípulos que lo siguieron y lo consideraron su maestro. En la película de Matrix, los tripulantes de la nave son un tipo de ascetas, pero no hasta el mismo extremo.
Vemos que no tienen bienes materiales, pero sí para poder subsistir. Vemos que tanto Siddhartha como Neo, una vez han despertado, llevan el pelo más corto que en la otra vida. Esto hace referencia a que en el mundo real dejan todos sus bienes materiales y por lo tanto las comodidades. El pelo largo y cuidado es una comodidad que en la vida real no pueden permitirse. Por eso, aunque los ascetas lleven el pelo largo, no está nada cuidado y por lo tanto deja de ser una comodidad. Siddhartha se dio cuenta de que el camino del ascetismo extremo no era el correcto para llegar a la iluminación, y que el camino que debía seguir era el medio. No se debía mortificar el cuerpo y hacerlo sufrir, pero tampoco se debía abastecer de los placeres que el mundo ofrecía, porque los placeres oscurecían la mente y no dejaban purificarla para poder llegar al nirvana. Siddhartha lo descubrió porque oyó a un maestro que le dijo a su discípulo que si la cuerda estaba muy floja no sonaría, pero si la cuerda estaba muy tensa se rompería. La cuerda debía estar en su justa tensión para que pudiera dar música y felicidad. Fue allí cuando se dio cuenta de su error y supo que el verdadero camino era el medio. Al igual que Siddhartha, los personajes que han despertado en Matrix viven en el camino medio. No los vemos en ningún momento gozar de placeres, pero tampoco los vemos sufrir. Mara es el demonio del budismo, pero no es exactamente el mismo tipo de demonio que el del cristianismo y el del islam, que castigan a los pecadores por sus faltas y los incumplimientos de sus deberes. Mara representa la ignorancia y los placeres que no dejan a los seres llegar a la iluminación. Se encarga de tentar a la gente mediante los sentidos. Recibe el nombre de Señor de la Ilusión porque representa el conjunto de ilusiones que impiden llegar al nirvana. Mara intentó tentar a Siddhartha con todo lo que pudo, pero él siguió con su meditación y consiguió llegar al final del camino. Mara tienta a los humanos ofreciéndoles placeres y les obliga de esta forma a permanecer en el mundo terrenal. El nirvana es el estado de la calma, de la tranquilidad, de tener la mente libre y en equilibrio. El nirvana es el momento en que se ha llegado a la iluminación y te has liberado del samsara, es decir, te has liberado del sufrimiento y el dolor, y es entonces cuando eres capaz de comprender lo que te rodea. Siddhartha, para conseguir alcanzar el nirvana, se quedó sentado debajo de la copa de un árbol meditando durante 49 días. Por el otro lado, Neo consigue llegar al nirvana cuando Trinity le besa y él despierta, con un auténtico dominio sobre la realidad, ya que él es libre y la comprende de una forma distinta. Cuando Neo escoge la pastilla roja, ve que un espejo que tenía al lado no refleja su imagen de la misma forma que antes, y también se deforma. Neo lo toca y éste empieza a recorrerle todo el cuerpo hasta que su reflejo y él se han unido por completo. No por coincidencia, una vez Siddhartha ha superado la última prueba, se ve reflejado en un charco y su figura reflejada cobra vida y se levanta. Su reflejo intenta impedir que Siddhartha llegue a la iluminación, pero Siddhartha aguanta y no deja que su reflejo le impida llegar a su destino. Así que él se une a su reflejo y forman un único ser, y en ese momento es cuando consigue la iluminación. Los dos protagonistas, para llegar a la libertad y salir del mundo terrenal, deben pasar a ser uno solo, así que deben unirse a su otro yo. Neo, cuando visita Matrix, se da cuenta que ha cambiado la forma de ver la realidad, y al haber despertado, ve que puede moldearla como hace con la cuchara. Un niño le dice a Neo, no intentes doblar la cuchara, es imposible. En lugar de eso, solo intenta darte cuenta de la verdad. No hay cuchara. Otro ejemplo es cuando Neo es capaz de parar las balas que los agentes le disparan. Es capaz de esto porque sabe que las balas no existen, y esa es la razón por la que también podrá derrotar muy fácilmente a la gente. Lo mismo pasa en la película El pequeño Buda,
cuando Mara envía todo un ejército para que lancen flechas hacia Siddhartha. Él, sin preocuparse lo más mínimo, es capaz de convertir todas las flechas en pétalos de flor. En resumen, al haber llegado a la iluminación, se dan cuenta de que no hay realidad, solo son un seguido de proyecciones de sus sentidos, así que puedan moldearla de la forma que prefieran. Siddhartha, a partir de los 35 años, empezó a impartir el Dharma, que es la doctrina del Buda, a sus discípulos, con los que se pretendía liberar del samsara, que es la reencarnación, es decir, el sufrimiento. Estos 5 discípulos son los mismos con los que había compartido muchos años de ascetismo, y ellos, al ver que Siddhartha escogía el camino medio, lo trataron de traidor, pero finalmente se dan cuenta de que él ha llegado a la iluminación y que tiene razón. Una vez hubo enseñado todo lo que sabía a sus discípulos, los 6 formaron la primera Sangha, es decir, la primera comunidad budista. El nombre de Trinity, que aparece en Matrix, tiene 2 posibles explicaciones. La unión entre el Buda, el Dharma y el Sangha es llamada Trinidad. También se llama Trinidad en el cristianismo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.